Ok, vamos a continuar con la resolución de este problema y entonces, bueno, nos quedamos en el video anterior en que estamos buscando el intervalo de pH en el cual la reacción de titulación de hierro 2 más con cromato sea más del 99.9% cuantitativa en el punto de equivalencia. Quedamos que, bueno, o lo que encontramos, mejor dicho, es que en la zona B eso sería imposible porque simplemente en el intervalo de pH comprendido en esa zona, pues la reacción no sería posible como lo podemos observar aquí en esta escala. De hecho aquí pues es claro que la reacción no ocurre. En cambio en la zona A la reacción entre hierro 2 y cromato es espontánea, pero nos hace falta ver exactamente en qué intervalo de pH la reacción sería suficientemente cuantitativa. Bueno, aquí pues recordemos que siempre que tratamos de hacer algún cálculo de cuantitatividad, conviene hacer una tabla de variación de concentraciones. Entonces, bueno, tomemos estas dos expresiones, estas dos semireacciones. Y bueno, entonces, de acuerdo a lo que vemos en esta escala, lo que va a ocurrir es que el hierro 2 se va a oxidar, mientras que el cromato se va a reducir. Entonces, vamos a representar eso de la siguiente manera. Pues vamos a poner simplemente que todo esto de este lado, al igual que esto otro. Ok, entonces aquí tenemos representada la oxidación del hierro 2 y al mismo tiempo que eso va a ocurrir, se va a llevar a cabo también la reducción del cromato. Bueno, entonces vamos a sumar estas dos semireacciones, la del cromato en el sentido de la reducción y la del hierro 2 en el sentido de la oxidación, y entonces para que esto quede balanceado habrá que multiplicar esta semireacción por 3 y luego habrá que sumar el resultado de ambas. Entonces tenemos ¿qué cosa? Pues que 3 iones hierro 2 más un ion cromato más 7 protones más 3 electrones va a darnos como resultado 3 iones hierro 3 más 3 electrones más un cromo 3 más 4 moléculas de agua. Ok, entonces tenemos 3 y 3 electrones de cada lado. Luego pues vemos que en masa, tanto para hierro, cromo, oxígeno y el protón, tenemos el mismo número de átomos de cada lado, y en carga tenemos 12 positivas del lado izquierdo y 12 positivas también del lado derecho. Bueno, entonces, ok, la reacción balanceada es entonces 3 hierros 2 más un cromato más 7 protones va a formar 3 iones hierro 3 más un ion cromo 3 más 4 moléculas de agua. Ok, ahora es importante que notemos lo siguiente. La tabla de variación de concentraciones la podemos hacer con esta reacción, ¿sí? que tenemos aquí escrita, aunque podría resultarnos útil escribirla de una manera más simple si tomamos en cuenta lo siguiente. La tabla de variación de concentraciones, lo que nos interesa es ver cómo cambia la cantidad de sustancia o la concentración
de las especies que participan en la reacción. En este caso, el agua, como es el disolvente, pues el cambio en la concentración es despreciable. Y por otro lado, si nosotros ajustamos el pH de la disolución, entonces la concentración de protones va a ser prácticamente constante en el curso de la reacción. Entonces podríamos omitir a estas especies de la tabla de la reacción que vamos a utilizar para escribir la tabla de variación de concentraciones. Ahora bien, por ejemplo, la constante de equilibrio para esta reacción sería la siguiente. En productos tenemos hierro 3 más al cubo por cromo 3 más, y eso dividido entre hierro 2 más al cubo por concentración de cromato por H más a la 7. ¿Ok? Bueno, si nos encontráramos en condiciones estándar, la concentración de protones sería igual a 1 molar, y bueno, este término pues sería igual a 1, ¿no? En condiciones diferentes a las estándar, si nosotros fijamos el pH de la disolución, la concentración de H más va a ser constante, y entonces podríamos nosotros hacer lo siguiente, tomar este término, el de la concentración de protones, pasarlo del otro lado de la ecuación, y entonces el producto de la concentración de H más, considerando el pH de la disolución que nosotros hayamos fijado, entonces este H más a la 7 por la constante de equilibrio de la reacción, eso sería otra constante. Esa constante es lo que vamos a llamar constante condicional. Entonces la constante condicional ya está tomando en cuenta, ¿qué cosa? El valor de pH de la disolución. Bueno, y entonces K' sería igual simplemente a la concentración de hierro 3 al cubo por la de cromo 3 dividido entre el producto de la concentración de hierro 2 más también al cubo por la concentración de cromo 6. Y aquí cromo 6 simplemente es una forma simplificada de escribir de cromato. Bueno, entonces, ahora, si recordamos del curso de Analítica 1, la constante de equilibrio para una reacción, ¿cómo se calcula? Bueno, la constante de equilibrio para una reacción se calcula como el logaritmo de la constante de equilibrio es igual al número de electrones totales intercambiados en la reacción por la diferencia de potenciales estándar dividido entre 0.06 y nos encontramos a 25 grados Celsius. Ahora bien, si las condiciones son diferentes de las condiciones estándar, es decir, el pH es diferente de 0, entonces podemos nosotros calcular el logaritmo de la constante condicional empleando esta misma expresión, pero ahora considerando la diferencia de potenciales condicionales. Recordemos que esta diferencia se referiría entonces al potencial condicional del par donde está el oxidante menos el potencial condicional del par donde está que corresponde al par donde está el reductor. Entonces, bueno, en este caso nosotros tendríamos, si aplicamos esta expresión, pues tendríamos que hacer lo siguiente. La reacción, entonces, como la escribimos aquí, sería 3 iones hierro 2 más reaccionan con un ion cromo 6, esto es una abreviatura del ion cromato, para dar 3 iones hierro 3 y un ion cromo 3 más o 3 romano. Ok, bueno, el logaritmo
de la constante de equilibrio para esa reacción, que sería K', se calcularía de la siguiente manera. El número de electrones intercambiados es, como podemos ver aquí, en esta expresión, pues es en total de 3 electrones, ¿no? Que son los que se cancelaron aquí de cada lado. Entonces sería 3 por la diferencia de potenciales. Entonces el potencial condicional del par oxidante, donde está el oxidante, que es el cromo, entonces el potencial condicional del par cromo 6, cromo 3, menos el potencial condicional del par hierro 3, hierro 2. El valor de ese potencial condicional es independiente del pH y es igual a 0.77 volts. Todo eso dividido entre 0.06. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Entonces, hagamos la tabla de variación de concentraciones. Y bueno, entonces simplemente tengamos presente que esta sería la forma de calcular el valor de la constante condicional o de su logaritmo. Y para ello necesitaríamos fijar el pH, pues el pH es la variable que va a determinar la magnitud del potencial condicional del par del cromo 6, cromo 3. Bueno, ok, entonces estábamos platicando que la tabla de variación de concentraciones es en general una herramienta útil cuando nos enfrentamos a un problema que involucra el cálculo del porcentaje de cuantitatividad. Entonces tenemos aquí la reacción química escrita de una manera simplificada. No involucra al agua porque el cambio en su concentración es despreciable, y no involucra a los protones porque la concentración de protones ya está implicada en el valor, ya está implícita, mejor dicho, en el valor de la constante condicional. Ahora, en un inicio vamos a escribir, como ya es costumbre en la tabla de variación de concentraciones, tres cosas: lo que teníamos inicialmente, lo que reacciona y lo que nos queda al final, es decir, al equilibrio. Bueno, entonces, ¿cuál es la concentración inicial de hierro 3 al punto de equivalencia? Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es una tabla de variación de concentraciones al punto de equivalencia. Entonces, ¿cuál es la concentración de hierro 2 total al punto de equivalencia? Bueno, regresémonos a las condiciones del que nos menciona el enunciado. Teníamos entonces 10 mililitros, 0.01 molar de hierro 2. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir aquí en verde, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la concentración total al punto de equivalencia. Entonces, para hierro 2 tenemos 10 mililitros de una concentración 0.01 molar. Si nosotros multiplicamos el volumen por la concentración, ¿a qué vamos a llegar? A 10 por 0.01 es 0.1, y en este caso sería milimol. Recordemos que molar es equivalente a mol por litro, o bien milimol por mililitro. Entonces milimol por mililitro, y bueno, nos queda 10 por 0.01, 0.1 milimol de hierro 2 más. Ahora, si tenemos esta cantidad de sustancia, 0.1 milimol de hierro 2, ¿cuál es la cantidad que se va a requerir para que reaccione todo el hierro 2? Bueno, la cantidad equivalente de cromo 3 sería 0.1 milimol que hay de hierro 2 por 1 sobre 3, o sea, es decir, 1/3 de 0.1. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, de cromo 3, ¿no? ¿Cuánto de cromo 6, perdón? De cromo 6 tendríamos
Ok, si partimos de 0.1 milimol de hierro 2 más y luego la estequiometría de la reacción balanceada nos dice que por cada 3 mol o milimol del hierro 2 se requiere 1 milimol de cromo 6. Entonces pues vamos a llegar simplemente a que la cantidad de sustancia va a ser un tercio, ¿no?, de la que hay de hierro 2 más. Y bueno, ahora, ¿en qué volumen de disolución de titulante estará contenido esta cantidad de sustancia de cromo 3? Entonces, tenemos, bueno, si recordamos nosotros que la concentración es el cociente de cantidad de sustancia dividido entre volumen, entonces el volumen equivale al cociente de mol sobre concentración. Entonces, el volumen de titulante, donde tendríamos estos 0.1 sobre 3 milimol, si la concentración del titulante es de la misma que la del analito, es decir, 0.01 milimol por mililitro, entonces llegaríamos a lo siguiente. Al hacer el cálculo de 0.1 sobre 3 y luego eso dividido entre 0.01, obtenemos un valor de 3.33. Entonces este valor de 3.33 mililitros nos lleva a lo siguiente. Si el volumen inicial era de 10 mililitros y para llegar al punto de equivalencia se añaden 3.33, pues entonces el volumen total al punto de equivalencia sería 13.33. Bueno, entonces la cantidad total de mol al punto de equivalencia de hierro 2 es 0.1 milimol, y eso dividido entre el volumen total nos va a dar la concentración total al punto de equivalencia. Entonces dividimos 0.1 entre 13.33 y esto nos da 7.5 por 10 a la menos 3. 7.5 por 10 a la menos 3 molar. Y luego para el cromo 6 tenemos esta cantidad de sustancia que es un tercio de la de hierro 2 y dividido entre el mismo volumen total, 13.33 mililitros, pues nos va a dar un tercio de la concentración de hierro 2. Si decimos que la concentración de hierro 2 es C0, pues la concentración total de cromo 6 al punto de equivalencia sería un tercio de C0. Ok, entonces ahora podemos regresarnos aquí a la tabla de variación de concentraciones, y ahora sí podemos decir, inicialmente de hierro 2 más tendríamos C0 y de cromo 6 un tercio. Esas serían las condiciones del punto de equivalencia. De productos, pues en un inicio no hay nada, entonces se mezclan estas cantidades de analito y titulante. ¿Cuánto va a reaccionar? No lo sabemos con exactitud, y al ser una incógnita podemos entonces definir eso como X. X podría ser la cantidad de hierro 2 o de cromo 6 que reacciona, porque ambas especies son el reactivo limitante en las condiciones del punto de equivalencia. Como vamos a definir X como la cantidad que reacciona del analito, es decir, de hierro 2. Ahora, por estequiometría, lo que reaccionaría de cromo 6 sería un tercio de X, y lo que se formaría de hierro 3 sería X, y de cromo 3 un tercio de X. Esto es simplemente por la estequiometría de la reacción y porque definimos a X como lo que reacciona de hierro 2. Luego, al hacer el balance, es decir, al restar a lo que había inicialmente lo que reaccionó, nos queda que al equilibrio tendríamos C0 menos X de hierro 2
un tercio de C0 menos un tercio de X es lo mismo que un tercio de C0 menos X, y luego pues 0 más X y 0 más un tercio de X, ¿no? Estas son las concentraciones al equilibrio que tendríamos de todas las especies. Bueno, entonces, si retomamos esta expresión, y en la misma introducimos estas concentraciones, pues vamos a llegar a una expresión como esta. Ok, entonces K' sería igual al cociente de concentración de hierro 3, que es X al cubo. Luego, por concentración de cromo 3, que es un tercio de X. Luego, dividido entre la concentración de hierro 2, que es C0, perdón, sí, C0 menos X, y eso al cubo. Y luego por la concentración de cromo 6, que es pues un tercio de C0 menos X. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando con este cálculo, llegamos a que K' es igual a X al cubo por X por un tercio de X, nos da X a la cuarta sobre 3, y todo eso dividido entre C0 menos X al cubo por C0 menos X nos da C0 menos X a la cuarta, y eso también sobre 3. Entonces aquí pues ya resulta evidente que este sobre 3 se cancela, y entonces tenemos simplemente que el valor de K' corresponde a X sobre C0 menos X, todo eso a la cuarta. ¿Ok? Ahora, si nosotros consideramos que el porcentaje de cuantitatividad es al menos del 99.9%, eso quiere decir ¿qué cosa? Que la cantidad que reacciona del analito, es decir, X, pues será el 99.9% de lo inicial. Entonces, como nosotros ya sabemos que C0 vale 7.5 por 10 a la menos 3 molar, pues en automático, si nosotros establecemos este valor de cuantitatividad, pues el valor de X también ya sería conocido, sería de 0.999 veces 0.0075. Bueno, considerando eso, si nosotros utilizamos esos dos valores, podemos entonces calcular el valor de K' para el porcentaje de cuantitatividad deseada. Entonces simplemente si nosotros sustituimos en esta expresión el valor de X y de C0, tomando pues X como 0.999 veces C0, llegaríamos a lo siguiente. Entonces X es 0.999 veces 0.0075, y C0 pues 0.0075 molar. Ok, entonces el valor de K' es igual a 10 a la 12. Llegamos entonces a que K' es igual a 10 a la 12, o lo que es lo mismo, el logaritmo de K' es igual a 12. Ok, bueno, ahora
Llegados a este punto, nos conviene recordar esta expresión. Esta expresión que nos dice pues que K' se puede calcular de esta manera. Entonces, si nosotros ahora decimos, bueno, si el log de K' es 12, pues entonces lo que nos queda aquí ahora como incógnita es el valor de potencial condicional del par cromo 6 cromo 3. Entonces, combinando este resultado del log de K' igual a 12 con esta expresión que nos indica cómo calcular el valor del log de K' dependiendo de los valores de potencial condicionales, pues lo que ahora podemos hallar es el valor de potencial condicional de este par. Bueno, hagamos eso y entonces llegaríamos a ¿qué cosa? Potencial condicional del par cromo 6 cromo 3 es igual a 12 por 0.06 dividido entre 3 y a eso le sumamos 0.77. Bueno, si hacemos el cálculo, llegamos a un valor de potencial condicional de 1.01 volt. ¿Ok? Y luego, si recordamos además que el potencial condicional para el par cromo 6 cromo 3 se calcula de esta manera, pues bueno, entonces llegamos a algo como esto. Si ya sabemos que el potencial condicional para que la cuantitatividad sea del 99.9% debe ser igual a lo que está señalado aquí, es decir, a 1.01 volts, pues ahora resta simplemente de esta expresión despejar el valor de pH. Sería igual a 1.01 menos 1.33 sobre menos 0.14. Y eso nos da un valor de 2.28. Ok. Bueno, entonces, ¿y este resultado qué significado tiene? Bueno, con los cálculos que hemos hecho hasta ahora, lo que significan todos estos valores es lo siguiente. Hicimos la tabla de variación de concentraciones al punto de equivalencia. Eso nos permitió relacionar el valor de la constante condicional con la concentración que haya reaccionado de hierro 2, es decir, X, y con la concentración total al punto de equivalencia, o sea, C0. Bueno, habiendo establecido esa relación, establecimos que para que la cuantitatividad fuera del 99.9%, eso implicaría valores, pues un valor de X de 0.999 veces C0, y entonces al sustituir ese valor y el de C0 en la expresión de K', obtuvimos un valor de log de K', de 10 a la 12 o log de K' de 12. Luego, simplemente recordando que el valor de la constante condicional que involucra a estas especies se calcula utilizando esta expresión, pues con ello obtuvimos el valor de potencial condicional del par cromo 6 cromo 3, y luego recordando la expresión que nos permite evaluar el valor del potencial condicional en función del pH, obtuvimos el valor de pH que se requiere
al final de cuentas para tener esta constante condicional y esta cuantitatividad. Entonces, bueno, todo esto quiere decir simplemente que si el pH fuera de 2.28, para estas concentraciones totales al punto de equivalencia, C0 de hierro 2 y C0 sobre T de cromo 6, entonces la cuantitatividad sería del 99.9%. Si la constante de equilibrio fuera mayor, pues evidentemente la cuantitatividad también lo sería. Entonces, nos regresamos a esta gráfica y podemos identificar entonces que en un valor de 2.28 tenemos el potencial de 1.01 para un potencial condicional de 1.01 para el par cromo 6, cromo 3. Y entonces, si la titulación se lleva a cabo en estas condiciones, tendríamos la cuantitatividad deseada, es decir, del 99.9. Pero si nos fuéramos a valores de pH más bajos, es decir, menores, comprendidos entre 0 y 2.28, ¿qué tenemos ahí? Que el log de K' es mayor a 1.01 y por lo tanto la cuantitatividad, el porcentaje de cuantitatividad sería aún mayor al 99.9. Entonces, conclusión, la respuesta al problema es que el pH debe estar comprendido entre 0 y 2.28. Ok, esa es la respuesta a la pregunta que se nos planteó en un inicio. Y bueno, evidentemente si el enunciado del problema implicara otras concentraciones, otro volumen inicial de disolución de analito, otro valor de cuantitatividad, otros valores de potencial, pues entonces el intervalo de pH sería diferente. Pero bueno, entonces esta es, en resumen, la resolución de este problema, que implica el cálculo de porcentajes de cuantitatividad y la definición de intervalos de pH donde sería óptimo llevar a cabo esta reacción redox. Bueno, es todo por el momento.